Estoy ahora con ustedes para iniciar el estudio de los privilegios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora tenemos que cambiar de modo de pensar, porque cuando estudiábamos los efectos de las obligaciones, veíamos una relación entre un acreedor y un deudor que tenía su patrimonio. Ahora, el ángulo es distinto. Ahora vamos a ver de qué manera cobran los acreedores de ese deudor. Para esto nos vamos a plantear el problema de que hay un acreedor y un deudor a quien se le remata una parte de su patrimonio, algún bien, y se obtiene una cantidad de dinero. En ese proceso pueden aparecer otros acreedores, como este acreedor hipotecario, los abogados, el martillero, otros acreedores. Puede ser que ese inmueble que se remató debiera impuestos y entonces que aparezca la FIP o la municipalidad. Y entonces uno dice, ¿a quién le pagamos primero? ¿Cómo distribuimos ese dinero entre esos acreedores? Los privilegios son útiles en una ejecución individual, en la cual un bien del deudor se remató y hay que distribuir el producido, como en este ejemplo que hemos dado nosotros, pero también son muy útiles cuando hay una ejecución colectiva, o sea, cuando se liquida el patrimonio del deudor y hay que distribuir el producido de ese patrimonio no entre un acreedor o pocos acreedores, sino entre todos los acreedores de ese deudor. O en las sucesiones, en que el deudor falleció y ahora los acreedores buscan ser satisfechos sobre el patrimonio relicto, el patrimonio que se va a transmitir a los herederos. Y esto es especialmente cuando el patrimonio está insolvente, o sea, cuando no alcanza para pagar todas las acreencias que pesan sobre ese patrimonio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un cambio en la terminología, porque cuando nosotros hablábamos de los efectos de las obligaciones y decíamos subjetivo, nos referíamos a los sujetos de la obligación. Pero ahora, cuando hablamos de subjetivo, nos referimos al crédito. Cuando hablábamos de objetivo, nos referíamos al objeto de la obligación. Pero ahora, cuando hablamos de objetivo, nos vamos a referir al asiento del privilegio, o sea, a la cosa que se afecta al pago de ese crédito. Los privilegios son una calidad del crédito y una calidad que significa que ese crédito va a ser pagado con preferencia a otro. Otras palabras nuevas son estas. Quirografario. Quirografario es un crédito que carece de privilegio, o sea, el que está sometido a la regla general de la igualdad de todos los acreedores. En cambio, privilegiado es el crédito que goza de alguna preferencia otorgada por la ley. También vamos a utilizar la palabra prevalente o preferido
para designar al crédito que cobra con anterioridad a otro, pero vamos a usar la palabra preterido cuando un crédito se cobra con posterioridad al otro. También decimos en este caso que el crédito preterido cede al crédito preferido. ¿Cuáles son los caracteres de los privilegios? En primer lugar, acuerdan una preferencia de cobro. Son legales, son accesorios, son indivisibles, son excepcionales y son indiferentes en relación al tiempo, con alguna particularidad que vamos a ver enseguida. En primer lugar, y este es un carácter esencial, es que acuerdan una preferencia de cobro. Precisamente así lo define el artículo 2573, cuando dice que privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Esa preferencia puede ser temporal, porque cobre antes que los demás acreedores, o puede ser cuantitativa, porque cobre en el momento que cobran todos los acreedores, pero como cobra antes, tiene más posibilidades de ser cubierto en su totalidad que los que cobran después, para los cuales el precio obtenido en la subasta puede no ser suficiente. En segundo lugar, son legales. Dice el artículo 2574 que los privilegios solamente resultan de la ley. Claro, hay que tener en cuenta que las partes de una obligación pueden indirectamente crear un privilegio a través de la constitución de un derecho real de garantía. Son accesorios y por lo tanto, si se transmite el crédito, también se transmite el privilegio. Son indivisibles. Son indivisibles en dos aspectos. En un aspecto objetivo, o sea, indivisibles en cuanto al asiento, y en un aspecto subjetivo, o sea, indivisible en cuanto al crédito. ¿Qué significa esto? Que es indivisible en cuanto al asiento implica que aunque el asiento se disminuya en su valor, el privilegio sigue vigente sobre el resto, sobre lo que quedó del asiento. Y también son indivisibles en cuanto al crédito, porque si el crédito se disminuye, no por ello se disminuye el privilegio. El privilegio sigue garantizando el saldo del crédito. Además, son excepcionales. Y son excepcionales porque la regla es que el patrimonio es la prenda común de todos los acreedores y que todos ellos concurren en situación de igualdad. Pero justamente el privilegio es una excepción a esa regla, porque el acreedor privilegiado cobra con anterioridad al resto de los acreedores. Eso de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, ustedes lo han visto en parte general cuando analizaron el patrimonio y vieron que una de las funciones de ese patrimonio es precisamente garantizar todas las deudas que tenga el acreedor.
Además, esa excepcionalidad impone que la interpretación sea restrictiva. Por eso, cuando el legislador establece un privilegio, hay que fijarse a qué parte del crédito privilegia. Si nada dice, solo privilegia al capital. En cambio, si dice capital e intereses, las dos cosas están privilegiados. Finalmente, decimos que son indiferentes en relación al tiempo. ¿Por qué? Porque a lo que atiende el legislador al darle un privilegio a un crédito es a su causa, a su calidad o a su naturaleza. Pero ahora, por la equiparación de los privilegios y los derechos reales de garantía, en cierta forma este carácter está puesto en crisis. ¿Por qué? Porque los derechos reales de garantía sí están diferenciados en cuanto al tiempo en que nacieron, porque un acreedor hipotecario anterior prevalece sobre un acreedor hipotecario posterior. Por último, vamos a ver cuáles son los elementos de los privilegios. El primer elemento es el crédito amparado, y en este sentido tenemos que tener en cuenta cuál es la extensión. El crédito amparado es aquel a cuyo pago se afecta el producido de la cosa sobre la cual asienta el privilegio. Ese crédito tiene varias partes. Por un lado, el capital, pero también puede tener intereses y también puede tener costas, las que se devengan para su cobro. Y tendremos que tener en cuenta qué dice la ley para ver qué parte del crédito es la privilegiada, porque a veces se privilegia solo al capital, a veces se privilegia también a los intereses y otras se privilegia al capital, los intereses y las costas. El segundo elemento es el asiento. El asiento es la cosa cuyo producido se afecta al pago de los créditos amparados o de las partes del crédito amparado. Y por último, tenemos el rango, que es el lugar que ocupa en el orden de pago cuando se presenta algún conflicto. Todos estos elementos se van a utilizar para el estudio del privilegio. Les agradezco mucho la atención prestada.